Estamos abriendo, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 7 de mayo del año 2018, acompañados de Adriana Marrero. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vino con él. Como siempre, yo siempre tengo uno en la cartera. ¿Qué es lo que tiene? Un abanico. Un abanico. Precioso. Bueno, es la tertuliana con abanico. Después tenemos a Karina sin abanico. Sin abanico. ¿No lo pensás nunca? No, por ahora no, pero vengo siempre corriendo y paso ahí la zona de garra del ascensor y todo y llego. Pero no, hoy empecé temprano, así que sin abanico. ¿Nunca has usado abanico? ¿Nunca? Por ahora no, pero capaz que... ¿Y papelito? No soy muy acolorada. En realidad estoy deseando que venga el invierno. Me encanta el invierno. El team invierno. Sí. Seguimos con los saludos. Fernando Butazoni, buen día. Buen día. Y Oscar Ventura. Buen día. Que no usa abanico, pero acá aprovecha. Se beneficia. El que tengo a la derecha. Vamos a nuestro primer tema, el tema del fin de semana, diría, en materia política. El ministro de Economía, Danilo Astori, criticó la resolución del Plenario Nacional del Frente Amplio que el sábado postergó el pronunciamiento sobre el TLC con Chile, no puso fecha para la nueva sesión, y le pidió al gobierno, mientras tanto, un informe técnico y político sobre el impacto que tendría ese acuerdo en Uruguay. Astori, cuando fue consultado ayer por Canal 10 en Florida, estaba muy molesto. Dijo que lo que ocurrió es muy preocupante. El Frente Amplio va a tener que revisar en el futuro esta posición, porque a mí me parece que sobre estas bases es muy difícil avanzar. La moción que aplazó la definición se adoptó por escaso margen, 82 contra 73, y fue impulsada por el Partido Comunista, el sector Casa Grande y la Liga Federal. Aparte, se aprobó un documento con orientaciones que el gobierno debe seguir de ahora en adelante para las nuevas negociaciones comerciales. O incluso ese documento vale para estas. ¿Vale para el propio TLC con Chile? Es una interpretación que también existe. Los escucho, señoras, señores. Empieza Oscar. Oscar decía... Levanté la mano, sí. Señorita. Pide la volada. Solo por hoy te vamos a dar así el privilegio de que levantes la mano y te den la palabra. Esto acá me están censurando las mujeres, ya vamos mal. Mira, yo creo que el tema del TLC tiene tres vertientes importantes, ¿no? La vertiente económica, la vertiente política internacional y la vertiente política interna. Desde el punto de vista económico ya lo han discutido los economistas, hay un hermoso artículo de Gabriel Papa, por ejemplo. Es uno de esos tratados que, por un lado, es muy pequeño en su alcance, porque los bienes ya están liberalizados, esto alcanzaría los servicios y además tiene esas normas de nueva generación, ¿no? Que por ejemplo no podés hacer ese tipo de cuestión social de bajarle los salarios a o de usar empleados con salarios muy bajos para poder hacer el dumping social, algo por estilo. Ahí está, eso está contemplado, o sea que desde el punto de vista en realidad económico está dentro de lo que básicamente el 80% del país está de acuerdo en hacer. El 80% me refiero a los economistas, ¿no? Después está el problema de la política exterior. Es decir, lo que tenemos acá es que básicamente se le está diciendo al resto de los países que con Uruguay no es demasiado confiable hacer un acuerdo con el Poder Ejecutivo porque el Poder Ejecutivo no parece tener la última palabra al firmar acuerdos comerciales. Entonces, yo en este momento me pregunto, ¿qué es lo que los embajadores están transmitiendo a sus cancillerías? Y otro, lo que están pensando los de UPM, ¿no? Porque UPM firmaron un precontrato con el Poder Ejecutivo. Veamos qué pasa en el futuro. Y después está el tema que yo te decía que me parece que es importante. Este trancazo del plenario, ¿es democrático? El plenario, la decisión tomada por el plenario, y ahí es donde viene la política interna, ¿no? Es decir, estamos pasándole, mi opinión particular es que no es democrático, es legítimo, pero no democrático, que es algo muy interesante. Legítimo porque el Frente Amplio se maneja de esa manera, no democrático por tres razones. Una, que evidentemente el plenario no representa a todo el país, un tratado internacional debería reflejar el sentir de todos los uruguayos. Dos, porque en realidad la representatividad del plenario, que está electo por 90 y pico de mil personas, es muchísimo menor, ya no solo de todo el país, sino de la gente que votó al propio Frente Amplio. Y tercero, por la propia forma de composición del plenario, porque como el 50% son bases y
de alguna manera es posible accionar sobre esas bases desde los partidos políticos que a su vez tienen representación, es como si hubiera una representación doble, como si algunas partes, las más militantes, estuvieran votando dos veces. Lo que se ve efectivamente en el peso que tienen en el plenario comparado con el peso que tienen en el Parlamento. Sí, recién decíamos que la resolución se adoptó por escaso margen, 82 a 73. O sea, tuvo mayoría el freno a una definición sobre el TLC. La otra postura, la que perdió, tenía el apoyo de 84% de los votos que obtuvo el Frente Amplio en la última elección y de 14 de los 16 senadores. Exacto. Eso lo está diciendo una fuente del MPP que habla con el matutino La Diaria hoy, ¿no? Los grupos que pedían que el tema se discutiera en la bancada, no ahí en el plenario, en la bancada, representan 84% de la votación del Frente Amplio y 14 de los 16 senadores. Falta una dimensión de la realidad, dice esa fuente, metieron en un brete político fuerte al Frente Amplio y no lo miden. Para eso, que pidan la renuncia de Anigno Boa y ya está, seguía diciendo ese dirigente. Ese es el centro de la cuestión. Y el metieron, yo supongo que la fuente es alguien del Frente Amplio, el metieron parece un poco extraño, porque estas son las reglas que marcó el Frente Amplio para conducir su gobierno. Por el bien de esta argumentación, menos, ¿no? Porque ahí empieza otra discusión. A esa quería ir. Porque más temprano, cuando entrevistábamos a Nin, él decía: el programa de gobierno del Frente Amplio dice que lo votó un Congreso. Que tiene mayor jerarquía. Y ahora lo están modificando, entre comillas, un plenario. Por eso, o sea que todavía está esa otra por eso discusión, quería salir un poco de primero, la discusión formal, y segundo, creo que por el bien de esta argumentación, yo por lo menos voy a separar si es conveniente o no un TLC con Chile, si es conveniente o no cualquier tipo de TLC, porque lo que estamos discutiendo acá es cómo un gobierno de un partido político en particular está decidiendo, en este caso, política exterior y política interna también, porque las dos cosas se juntan. Entonces, si mezclamos, ¿vale la pena el TLC o no vale la pena? Que después todos podremos tener diferentes opiniones, entonces no se entiende lo que está viniendo atrás, que es esa toma de decisiones a la que vos hacías referencia. Y a mí me parece interesante y preocupante por dos puntos de vista, por dos razones. La primera, aún considerando que el plenario tuviera un papel central en el Frente Amplio, lo cual, como vos decís, no parecería estar tan claro en el programa, aunque sí en el programa del Frente Amplio siempre se le dio participación a las bases a través de un congreso, cosa que en otros partidos, en los programas no se veía específicamente. Aún si el plenario tuviera un poco más de representatividad, para el ciudadano promedio uruguayo de cualquier partido político esto resulta ridículo, porque lo que vota un uruguayo es un presidente y un parlamento. Y en este caso, este partido político además tiene mayoría parlamentaria, por lo cual todavía se entiende menos todo esto. Pero entonces, no hagamos culpable, o yo por lo menos, no disparo contra el plenario, sino contra la estructura de este partido que permite eso. Es el propio presidente, el propio canciller y el propio incluso ministro, involuntariamente, los que permiten esta estructura. Y de ahí después seguimos. Sí, yo estoy espantado, lo digo con toda... Entramos a la parte emocional del asunto. Con toda claridad, y me espanté desde el momento en que me enteré de la resolución del plenario, o de la irresolución del plenario. Creo que esto le hace muchísimo mal al Frente Amplio y al gobierno también, ¿no? Yo hago un paréntesis para decir que no está claro todavía que el Poder Ejecutivo vaya a respetar, entre comillas, esa especie de... Pero permite todas estas parodias, ¿no? Bueno, no tiene como no permitirla. El Poder Ejecutivo no puede prohibirle al plenario que se reúna. Pero sí puede decir que no lo va a escuchar desde el principio. Bueno, yo quiero ver si el Poder Ejecutivo va a atenerse, digamos, a lo que indica el plenario, dado que tiene los votos, o la mayoría de los votos necesarios, y dado que hay sectores de la oposición que están dispuestos a votar el TLC. El problema acá... creo que está también, hay que revisar las argumentaciones dadas en el plenario para entender un poco de qué va la mano, ¿no? Cuando se le pide al gobierno un análisis de impacto de lo que pasaría con el TLC, yo creo que está mal hecha la pregunta. Habría que preguntarle al gobierno qué pasaría si no se firma el TLC. Al revés, porque en realidad, por omisión a veces,
las consecuencias pueden ser mucho más negativas que por acción. Entonces yo creo que esta crisis generada por una resolución del plenario no es la primera, es una crisis que está en la misma esencia de la estructura del funcionamiento del Frente, y que todos los Frente Amplistas la conocen y que todos los Frente Amplistas lo critican. Exacto. Salvo un sector muy pequeño, muy minoritario, que tiene la constancia, digamos, o la militancia para obtener representatividad en las bases, y a través de esa hace una doble votación, como decía Oscar. Los estatutos del Frente Amplio hace añares que están en cuestión. Claro. La orgánica del Frente Amplio, ¿cuál debe ser? El plenario. Pero eso tiene otro... Esta integración, ¿cuánto tiempo hace que se debate, no? Claro, pero eso tiene otro trasfondo, que es la famosa actualización ideológica, que se ha planteado desde hace años y nadie se anima a ponerla arriba de la mesa. Ahora, yo creo que esa actualización va a venir por las buenas o por las malas. Quiero decir, va a venir por voluntad política o por crisis política. Entonces, me parece que es absolutamente suicida, por decirlo así, continuar con esa línea de conducta que además vuelve a replantear el tema, el argumento y, digamos, el combustible para el gobierno en disputa, para la famosa tesis del gobierno en disputa. Un pequeño sector político del Frente Amplio termina no sé si imponiendo, pero por lo menos proponiendo un trancazo que va mucho más allá del TLC con Chile. Va a la autorización, a la gestión del gobierno y va a los avales o no que tienen los representantes del Poder Ejecutivo, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía, el propio presidente de la República. Qué brete para el gobierno, ¿no? Qué brete para el presidente Tabaré Vázquez. Bueno, ¿no? Te voy a decir una cosa, ¿no? Y termino. Es una buena oportunidad para que Tabaré Vázquez haga una finta de las que él sabe hacer y se pase, digamos, a una posición no de respuesta, sino de propuesta. Claro, pero está ante un desafío, ¿no? Pega un golpe de timón y dice, vamos para adelante con el TLC y lo votamos en el Parlamento y sale con los votos que tenga que salir. Salir sale, ¿no? Porque entre los votos del propio Frente Amplio que están a favor y los de la oposición, el TLC sale. Sería la primera vez. Toma una medida de ese tipo que no tiene antecedentes, se juega, digamos, para el lado moderado del espectro político y se enfrenta, por lo tanto, a los más radicales. Bruto desafío en un momento en el que él mismo, con su imagen, ha caído en las encuestas, etcétera, ¿no? Bueno, por eso digo que es una buena oportunidad. Vamos a ver cómo la aprovecha, ¿no? A escuchar a Adriana, porque si no... No, vamos a ver cómo la aprovecha. Yo no sé si puedo agregar mucho de lo que se dijo acá. En primer lugar, sí, estoy de acuerdo con el planteo de Oscar, ¿no? Es decir, acá hay problemas de democracia de muchos tipos, ¿no? Y además hay que pensar que la democracia no es solamente esta cosa así como, ¿no? De consultar con el pueblo o de... A ver, el pueblo confía en gente. Ha puesto a gente ahí porque confía en ella y confía en sus criterios políticos y confía en una dirección determinada. Pero resulta que, a ver, yo en estos días he estado tratando de consustanciarme con los problemas que tiene el TLC, cosas a favor, cosas en contra. Yo no soy para nada una especialista en esto, pero sé aprender. Aún así, me cuesta enormemente darme cuenta de, todas las vertientes, todas las cosas que tiene. Entonces, cuando un plenario va a tomar una resolución como la que tomó, prácticamente en términos de hinchadas, en términos de meter la pesada, en términos de ganamos, perdimos, en términos de... es vergonzoso. Es totalmente vergonzoso. Y si fuera la primera vez, pero efectivamente una y otra vez pasa lo mismo, ¿verdad? El Frente Amplio, las bases, poniéndose las bases y ciertos sectores, entre ellos particularmente el de Constanza, que yo cada vez la desconozco más, porque se ha dado la paradoja de que justamente la izquierda, ¿qué es la izquierda? La izquierda es la internacional, el internacionalismo, cosmopolitismo, cabeza abierta, salida para afuera, está justamente convirtiéndose en una fuerza nacionalista
casi de derecha, metida para adentro, cerrada, anclada en la tradición. ¿A qué sector se estás ubicando casi en la derecha? Y bueno, a Constanza en este Esa caso. nunca fue la izquierda uruguaya, no sé dónde, jamás. Bueno, pero jamás fue abierta al mundo. Bueno, hay salvo la una Unión Soviética izquierda, en hay algún dos momento. izquierdas. No, lo que pasa es que no hay que llamar a la izquierda, no hay que llamar izquierda a aquellos que se dicen o se proclaman más de izquierda. Es como hacerle caso a la publicidad. Uso tal producto porque dice la televisión que es el mejor del mundo. Bueno, a ver, creo que no debemos creer en la propia propaganda. Tenemos que ver las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Entonces, esto es como lo del Aria Blasquez, ¿no? Estamos como un niño acobardado, ¿no? Como decía, como con el andador gastado por temor de echarse a andar. En esa estamos nosotros, ¿no? Es decir, muertos de miedo, queriéndose meter en una cosa de Facebook, puse ayer o anteayer, ¿quién iba a decir que el futuro de Uruguay fuera a convertirse en almeja? Porque finalmente es lo que estamos tratando de hacer. ¿A quién le vamos a vender la producción? Es decir, nuestro conocimiento, si fuera que quisiéramos ir hacia una sociedad del conocimiento, ¿a quién le vamos a vender el conocimiento? Y si no se hace un TLC con un país latinoamericano, vecino, ¿con quién lo vamos a hacer? Y por otro lado, me pregunto también con el contrafáctico, ¿estaríamos teniendo este problema si el gobierno no fuera de Piñera? Si fuera un gobierno amigo, tipo... Fue firmado con Bachelet. Bueno, no sé si con Bachelet... Bueno, pero digo, si fuera tipo... El problema empezó cuando se firmó. Octubre de 2016. Claro, Se bueno, firmó con Bachelet, ¿no? Claro, bueno, exactamente, por ese tipo de reacción brutal que hay. Pero entonces, por otro lado, están decidiendo nuestra suerte un conjunto de gente que verdaderamente no tiene idea de lo que está hablando. Claro, no tiene idea de lo que está votando. Por eso cuando Fernando decía, yo creo que el presidente, bueno, ojalá haya alguna reacción, pero llevamos 1 año y medio donde se podría haber reaccionado. Es 1 año y medio, desde octubre de 2016, acuérdense que el Chile ya lo tiene refrendado pronto, y nosotros estamos esperando, o sea, la bancada oficialista podría haber llevado esto y de hecho tenía los votos, lo que estaban esperando es quedar bien para con su partido, que es lo que siempre está sucediendo últimamente. Entonces ahí tenemos, ¿por qué no se ha reaccionado a nivel ejecutivo hasta ahora dándole una, no digo una orden, pero una sugerencia a su bancada, como siempre sucede, porque estas dos áreas trabajan conjuntamente? Y lo segundo, y ahí me lo pregunto específicamente con respecto a la senadora Constanza Moreira, ¿por qué saca del ámbito donde debe, por qué permite sacar del ámbito donde debe discutirse esto, que es el legislativo, cuando sabe que va a perder, cuando sabe que va a ganar, entonces no se discute en el plenario, cuando sabe que va a perder, va a perder en el Parlamento. Pero además acá es donde puede ganar. Pero estoy cuestionando a una legisladora o a un legislador, sería lo mismo, que prefiere discutirlo fuera del Parlamento cuando fue elegido para discutir las cosas en el Parlamento. Bueno, pero y eso además, es la desconfianza, perdóname, solamente es la desconfianza de la democracia formal. O sea, el Parlamento es un paso para la conquista del poder. Pero cuidado, aún fuera de la democracia formal, un lema tradicional del Frente Amplio fue el que acuñó Sereñi con el consenso. ¿Cuándo se iba a pensar que en otro momento el consenso se iba a disolver y un grupo minoritario termina imponiendo por 4 votos, es decir, ¿no? Por una decisión que es una decisión importante? Aquí lo que hay que hacer es traer el consenso y decir, miren, esto es una cuestión de consenso. Entonces el consenso significa que ustedes, señores que son minoría, me hacen el favor, se pliegan, como tantas veces el astorismo. Astori dice va a haber que revisar porque esto impide avanzar. No, señor Astori, usted está equivocado. Esto no es que va a haber que cambiar, es lo que quieren, que no se avance. Hay gente que quiere que no se avance, entonces no van a ir para atrás. Entonces, si no hay un liderazgo, que eso es lo que pregunto, ¿dónde está el liderazgo de alguien que se siente e invoque el consenso? ¿No? Señores, consenso. No pueden venir gente a poner el número de sus manos. Yo liderazgo no es de, perdona. Sí. Ese liderazgo no es del ministro Astori, ¿no? Estoy hablando del presidente Vázquez. Estoy pensando en el presidente podría Vázquez. Ser del propio presidente del Frente Amplio. Por supuesto. Claro. Que salió en realidad muy
para mi gusto, blando. Muy blando. Bueno, pero digamos, Miranda, cuando termina diciendo, bueno, todavía falta, no sé qué, esto... Bueno, pero ¿cuándo le viste siempre una positivo. posición dura a Miranda? Bueno, Clara. a ver, estoy hablando de... Bueno, sí, le he visto Clara. algunas posiciones duras, le he visto algunas posiciones duras incluso para la interna. Puede Creo ser, que en este caso... Lo seguís más que yo. Lo he visto. Creo que en este caso intenta justificar lo injustificable. Y un uruguayo promedio, sea o no votante del Frente Amplio, un uruguayo promedio, no digo un militante, digamos, de las bases, un uruguayo promedio que votó al Frente Amplio tampoco entiende esto. Bueno, ese es un tema interesantísimo, ¿no? Porque las bases son un concepto, conceptualmente, desde el punto de vista político, las bases son un concepto del año 71. Claro. Yo creo que hoy, evolucionado. por decirlo de alguna manera, la soberanía frente amplista está mucho más trasladada a los votantes Sin duda. Claro. que a los que van al comité de base, Sin es decir, duda. que son los que además terminan de delegar a las bases. La estructura modernizó. no se terminó. Yo quería agregar una sola cosa. Perdón, podríamos agregar que, Sí. de acuerdo a la legislación vigente, existe una convención nacional del Frente También, Amplio, claro, que se elige en función de los votos en las elecciones internas, exactamente. pero no sesiona nunca y no resuelve nada, es solo formal. Bueno, No, y ahí- recordá cómo fue elegida, casi el 30% de los votos, discúlpame, para elegir en las elecciones internas, fueron votos en blanco en el Frente Amplio. Por Claro, tanto, la porque representatividad hay un siempre se sigue claro, hay un cuestionando. problema de legitimidad que yo creo que es importante. Pero yo quería agregar un solo elemento. Este trancazo del plenario no solamente cuestiona, digamos, al presidente de la República y al ministro de Relaciones Exteriores, al cual se sumó el ministro Astori, porque, digamos, él mismo claro. se puso del lado de los cuestionados, sino también a los propios organismos del Frente que ya habían elaborado un documento de estudio, de análisis sobre esto, en el que está la Comisión de Sí. Relaciones Internacionales del Frente, Sí. la propia Cancillería tenía gente trabajando en eso. Es decir, es una resolución que yo creo que desde la ignorancia y desde la militancia política más burda, se toma de manera muy irresponsable y con consecuencias que van a ser gravísimas, no por el TLC, van a ser gravísimas desde el punto de vista político para el Frente Amplio Y para el para país. sus verdaderas bases, que no son los delegados, sino que son los votantes. Se quedaron con apuntes, sí. Uno chiquitito nomás para lo que decía Fernando. Esto tiene una consecuencia aún más crítica. Suponete que en este caso el plenario se saliera con la suya y de alguna manera hubiera un trancazo. Tenemos otro TLC en vista muy importante con la Unión Europea. ¿Qué va a pasar si llega el Mercosur a llegar a un acuerdo con la Unión Europea? ¿Vamos a someter ese acuerdo a votarlo en el plenario? Rarísimo, ¿no? Y la Bueno, otra ahí espera hay una década tranquila, porque hace más de una década que es como el Mercosur lo de la Unión Europea. ¿Cuánta esperanza tenés? No, agrego- espera tranquilo. Espera tranquilo para que llegue para llegar a intentar aprobarlo, a ver qué esperaba. Agrego brevemente. Otra cosa también para complementar lo que yo decía hace un rato de Constanza Moreira, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté argumentando que está cansada de que Luis Lacalle Pou le pregunte todos los jueves si van a aprobar el TLC? Y se extiende en eso, ¿verdad? Eso nunca puede ser un argumento, todo lo contrario, ¿verdad? Una vez que el Frente Amplio tiene posibilidad de encarar una política de Estado, como siempre fue la política internacional, una vez que tiene la oportunidad de, concertar con otros sectores, ella lo usa como argumento del tipo, bueno, como me lo pide, entonces hay que forzar que esto no salga. Entonces, es de un infantilismo político, esa renuncia, digamos, a mostrarse como capaces de salirse del pequeño pueblo, de nuevo, ¿no? La almeja, y hablar con otro sector. Me parece lamentable. Y lo que pasa es que la adolescencia política tardía es muy frecuente en el Perú. Eso es como esa película, ¿cómo se llamaba? El caso de ese que iba retrocediendo en edad. Benjamin Button. Tu artículo de Peter Pan. Ahora aplicado a la política. ¿Lo leíste? Sí, claro, ¿cómo no voy a leer? Qué cosa. Las El tema queda abierto. Entre otras cosas queda abierto porque va a seguir en la agenda varias semanas y porque esta mesa nos quedó un poco
desequilibrada. Estamos Sí, todos. seguro. Faltaba Gabriel Mazarovich. Perdón, Claro, ahí exacto. está. Lo desequilibrado yo creo que no es la mesa, sino la realidad. Es que en realidad Claro. representamos Yo creo al que hasta Gabriel 80% del hubiese- país. no, ¿verdad? muy Porque, a ver, importante. a ver. Gabriel integra la de los lunes, quizás debe haber estado hoy para defender la posición que se impuso en el La defendería. Bueno, No, está no bien, sé. pero entonces Defendería. yo creo que acá nosotros representamos posiciones en general, visiones del mundo Diferentes. bastante distintas, por lo que he leído de cada uno de ustedes. Pero me parece que hay temas en los cuales hay coincidencia en el 99% de la gente. Que es un mensaje importante, ¿verdad? A ver, la gente va por otro lado, señores del Exactamente. gobierno. Es decir, Exactamente. la gente está en otra, ¿no? Frente a amplistas de siempre estamos opinando de otra manera, ¿no?